Vale, pues recordar que lo que hemos visto, lo que estuvimos viendo el viernes pasado en el repaso, eran las primeras páginas de este tema. ¿Qué? Las primeras páginas de este tema, ¿vale? Entonces, recordar que estábamos hablando de sucesos, ¿vale? Os hago un pequeño recordatorio de lo que son los sucesos. Acordaos que estamos en el tema de probabilidad, es decir, que tenemos un experimento, ese experimento tiene distintas probabilidades, ¿vale? Las probabilidades, los sucesos que pueden ocurrir en ese experimento, los escribíamos en ese espacio muestral, ¿vale? El típico, el del dado cúbico, ¿vale? Pues el dado cúbico, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a partir de cada uno de estos elementos, ¿vale? Recordar que cada uno de estos elementos se le llama suceso elemental. Si nosotros cogemos de todo el espacio muestral una serie de esos sucesos elementales, un par, 3 o 1 incluso, a esos sucesos los llamamos a ese suceso elemental le llamamos suceso, ¿vale? Por ejemplo, recordar, teníamos el ejemplo de un suceso A, en el caso del dado cúbico, que es, por ejemplo, que salga par, ¿vale? Entonces, este suceso sería el conjunto del 2, el 4 y el 6, ¿vale? Teníamos otro suceso, pues muy típico, sería el complementario, que sería que saliera impar, ¿vale? Sale impar, que sería justamente lo contrario, el 1, el 3 y el 5, ¿vale? Entonces, recordad que cuando teníamos esos sucesos, al final de la clase del viernes, lo que vimos es que podíamos hacer operaciones entre ellos, ¿vale? Y las operaciones, os recuerdo que eran la unión, que representábamos con A, la unión de un suceso A con B, con esa U un poquito abierta, la intersección, ¿vale? Voy a escribirlo mejor, la intersección, que era A unión intersección B, con la U invertida, y después teníamos la diferencia, ¿vale? Y ya solo por recordar un poquito más, acordaos que la unión significaba algo así como cojo todos los elementos de A y B. La intersección, eso sería la unión, la intersección sería coger elementos que estén en los dos sucesos, ¿vale? Coger elementos en los dos sucesos. Por ejemplo, os recuerdo, A intersección B, si es en este caso de que A es salir par y B es salir impar, la intersección sería el vacío, porque no hay ningún elemento común en A y en B, ¿vale? Era eso que también os recuerdo que hablábamos de que eran sucesos incompatibles, ¿vale? Son sucesos que no pueden ocurrir, ¿vale? En las dos situaciones a la vez, ¿sí? Vale, y después la diferencia, os recuerdo que es eliminar de A los elementos comunes en B, ¿vale? Que sean comunes con B. ¿Sí? Sí. Vale, pues seguimos. Vale, seguimos. Os recuerdo unas pinceladas de lo que era la probabilidad con los sucesos, ¿vale? Acordaos, la probabilidad siempre la representamos con una P y entre paréntesis ponemos pues la abreviatura del suceso que nos estamos preguntando, la probabilidad del suceso A. Obviamente A pues depende de lo que sea, habrá que establecer qué es A. Lo que era importante, y os recuerdo, es que la probabilidad nunca se da en tanto por ciento, la probabilidad se da entre valores del 0 al 1, ¿vale? De 0 a 1. Y después os puse lo que teníais en el cuadradito que os habla de probabilidades, en los dos últimos puntos, de los tres que hay en los dos últimos, lo que os establece es lo que significa tener una probabilidad 0, una probabilidad 1, ¿vale? Os recuerdo, si la probabilidad de un suceso A es 0,
significa que es imposible de que suceda, ¿vale? Es decir, contra más nos acerquemos al 0, menos probable es. Si el suceso A es igual a 1, es que es un suceso seguro, ¿vale? Es decir, siempre va a suceder. Simplemente es para establecer que tengáis una idea. Algo que está en 0,6 es más probable que improbable, ¿vale? Contra más nos acerquemos al 1, más probable es, ¿vale? Bien, y ya por último, os quiero recordar la regla de Laplace, ¿vale? La regla de Laplace, os recuerdo que es bastante sencilla, es la forma que vamos a establecer probabilidad, y es simplemente que la probabilidad de un suceso A será igual a casos favorables contra casos posibles, ¿vale? Entonces ahora aquí, si razonáis un poquito, ya os daréis cuenta por qué la probabilidad tiene que ser un número entre el 0 y el 1. Porque casos posibles será un número siempre como mayor o igual a casos favorables, pero nunca habrá más casos favorables que posibles, porque entonces es la única situación en la que se te podría dar que esta división fuera mayor que 1. Pero como va a haber siempre más casos posibles que probables, que favorables, pues entonces siempre es un número entre el 0 y el 1. ¿Vale? Bien, entonces ahora en la página 275 tenemos el cálculo de la probabilidad de la unión de sucesos, ¿vale? Que es lo que nos tocaba ver hoy. Vais a ver que es bastante sencillo. Simplemente vamos a ver lo siguiente. La probabilidad de la unión, probabilidad ya sabemos calcular la probabilidad de A, sabemos calcular la probabilidad de B, pero ahora queremos preguntarnos por la probabilidad de la unión de dos sucesos, ¿vale? Ahora lo que nos preguntamos es por la probabilidad de A unión B, ¿vale? Entonces, ¿alguien intuitivamente me puede decir cuál cree que sería la probabilidad de la unión de dos sucesos? ¿Qué debería ser? Vale, entonces la probabilidad de la A unión B siempre tiene que ser la probabilidad de un suceso, de uno de los sucesos, más la probabilidad del otro suceso, y después hay que preguntarse si hay elementos comunes, porque si hay elementos comunes, si están en A y en B, al sumar las dos probabilidades los contamos dos veces. Entonces lo que vamos a tener que hacer es decirle que en el caso de que haya elementos comunes, me los reste para solo quedarme con uno, ¿vale? Os recuerdo, esto de aquí significa que me quedo con los comunes, ¿vale? Con los comunes a los dos sucesos. Entonces, fijaos que lo que hago es cojo la probabilidad de A, cojo la probabilidad de B, y en el caso de que haya repetidos, los resto. Y fijaos que funciona bien, porque si no hay elementos repetidos, la intersección de A, intersección B, esto de aquí, sería el conjunto vacío, así que no restaríamos nada, ¿vale? No habría ninguna, la probabilidad sería 0, ¿vale? ¿Sí? Bien, tenéis ahí un ejemplo, ¿vale? Lo vemos. Nos dicen extraemos una carta de la baraja española que tiene 40 cartas y se definen los sucesos. Claro, sacar un oro, que lo llamaremos A, al suceso sacar un oro. La baraja española tiene 40 cartas y se reparten en 4 palos, ¿no? Por lo tanto, a cada palo le tocan 10 cartas. Así que, ¿qué probabilidad hay de sacar un oro? Pues hay 10 casos favorables entre las 40 cartas que hay, ¿vale? La probabilidad B, fijaos que es sacar una copa, ¿vale? Otra vez sería 10 sobre 40, ¿vale? Y la probabilidad C que nos plantean es sacar un as, ¿vale? Sacar un as, hay 4 ases, uno por cada palo, por lo tanto hay 4 casos favorables y hay 40, ¿vale?
¿Sí? O sea que nos quedaría un cuarto y un décimo, ¿vale? De probabilidad. ¿Sí? Un cuarto, no 25%, ¿vale? Un cuarto. Sí. Entonces, fijaos que ahora nos preguntamos las dos probabilidades. La A unión B, es decir, ¿qué probabilidad hay de sacar un oro o una copa, ¿vale? Fijaos como ya os dije el día anterior que la unión hay que interpretarla como una O, ¿vale? Entonces, si os preguntan ¿qué probabilidad hay de sacar un oro o una copa? Pues será la probabilidad de sacar la A unión B, ¿vale? Entonces sería un cuarto, la probabilidad de A, más un cuarto, la probabilidad de B, y si queréis lo especifico ahora, menos 0. ¿Por qué menos 0? Porque no hay ningún suceso de A, suceso elemental en A, que esté en B, porque los sucesos elementales de A son los oros. Los sucesos elementales de B son copas. No hay en los dos sucesos elementos comunes, por lo tanto 0. ¿Sí? Bien, y ya está, simplemente haríais el cálculo y esto os da un medio. ¿Qué pasa con la siguiente probabilidad que os plantea el ejercicio? Sacar un oro o un as, ¿vale? Que en este caso sería la A unión C. En el caso de que sea la A unión C, fijaos que la probabilidad de A es un cuarto, más la probabilidad de C, que es un décimo, y ahora no va a ser 0 la intersección, porque vamos a razonar A intersección C, que es lo que habría que colocar aquí, ¿vale? Aquí tendríamos que colocar A intersección C, fijaos que en este caso será casos posibles 40, pero favorables tenemos 1, porque hay una carta que es a la vez oro y es a la vez as, que es el as de oros. Por lo tanto, de las 40 cartas hay una que sí que se encuentra en la intersección. ¿Lo vemos? Sí. Entonces, al hacer este cálculo, simplemente ya pues hacéis la división, la suma y resta de fracciones y nos da 13 sobre 40. Vale. Lo especifico para que quede claro, ¿vale? Vamos a hacerlo específicamente. Fijaos, tengo en A, los escribo, ¿vale? Tendría el as, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, sota, caballo y rey, ¿vale? Esto sería el suceso A, todos de oros, ¿vale? ¿Sí? Y en C tendría el as de oros, as de copas, un momento, as de copas, as de bastos y as de espadas. Y ahora, si os escribo A intersección C, ¿vale? Fijaos, ¿qué elementos hay en común? El único elemento en común es el as que está en A y el as de oros que está en C, perdón. Por lo tanto, esta intersección, el suceso compuesto que aparece sería simplemente el as de oros. ¿Vale? Sería el as de oros. ¿Sí? ¿No? ¿Quién no? Entonces fijaros pues que simplemente la probabilidad de A intersección C era ese as de oro sobre las 40 cartas posibles, ¿vale? Ahí ya entonces tenéis la respuesta a de dónde sale ese valor de resta, ¿vale? Entonces la A intersección, la unión C es la probabilidad de A, que era, si no me equivoco, 10 sobre 40, más la probabilidad de C, que era 4 sobre 40, menos esta intersección, A intersección C, que es 1 sobre 40, ¿vale? Hacéis esta suma y ya esta suma y resta y nos da 13 sobre 40. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, ahora haremos algún ejercicio sobre ello. Lo último que quería hablaros hoy es de algo muy sencillo que era la probabilidad del suceso. La probabilidad
del suceso contrario, ¿vale? Vale, fijaos, la probabilidad del suceso contrario es, realmente, si lo pensáis, es una tontería. Os recuerdo que el contrario de un suceso, ¿vale? Contrario de un suceso, en la primera página del tema ya lo teníais definido de esta forma, ¿vale? Con esa A sombrerito, ¿vale? Entonces, supongamos que conocemos la probabilidad de A, la que sea. Recordar que el contrario de un suceso A son todos los elementos que no encontramos dentro de A. Todos los otros elementos del espacio muestral que no encontramos en A. Por ejemplo, nuestro apreciado y estimado espacio muestral del dado cúbico. Si mi suceso A es sacar menos de un 4, ¿vale? Este sería mi suceso A. El contrario de A es directamente mirar qué sucesos están en el espacio muestral, pero no en A. Es decir, ¿qué elementos formarían parte de mi espacio contrario a A, del suceso contrario a A? Pues el 3 no, porque está en A. El 2 no, tampoco, porque está en A. Y el 3 tampoco. Es decir, que mi espacio contrario sería 4, 5 y 6. ¿Vale? Siempre es así. Siempre el espacio contrario es todos los elementos que no estén en el suceso que estemos mirando. Entonces, la probabilidad de un suceso, la probabilidad del contrario de A, simplemente es la probabilidad máxima, 1, menos la probabilidad que tengamos del suceso A. Porque fijaos que si A son todos los elementos que estén incluidos A y A contrario son todos los elementos que no estén incluidos, entre ellos tienen que darte la suma de 1, ¿vale? La probabilidad de A más la probabilidad de A contrario, del contrario de A, tiene que darte un 1, ¿vale? Te tiene que dar una probabilidad segura. Porque si entre ellos están todas las posibilidades, si yo sumo las posibilidades de uno y las posibilidades del otro, tiene que darme un suceso seguro, ¿vale? El ejemplo de aquí, si yo tengo un dado cúbico, mi suceso A es sacar 1, 2 y 3, y mi suceso contrario es sacar 4, 5, 6, la posibilidad de sacar un número fuera de esos dos sucesos no existe, porque o saco un 1, un 2, un 3, o un 4, un 5, un 6. ¿Sí?